Estamos en una etapa importante, crucial, Señor, y hemos querido, Señor, honrarte. Queremos hacer las cosas bien, a tu manera, Señor, según tu palabra. Así que ante todo esto, Señor, queremos pedirte que nos guíes, que nos ayudes, Señor, que nos des luz para poder hacerlo bien, Señor, para tu gloria y para tu alabanza, amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, y vamos a comenzar de manera inusual. Y ya como los veo más o menos sectorizados, vamos a hacer unos grupitos así como están. Este grupito, los de este grupo y los de este grupo. ¿Listo? Las dos hermanas que están allá se pueden unir a este. Y ¿ustedes se acuerdan de todo lo que hemos estudiado? ¿No? Bueno, vamos a hacer evaluación, así que saquen una hoja. Evaluación. Y van a escoger un representante de cada grupo. ¿Bien? ¿Quién va a ser el representante de allá? ¿Guille? Listo, entonces pónganle cuidado. Les voy a enviar. A ver, mucha vueltita. Les voy a enviar un caso a cada grupo. ¿Bien? Y ustedes van a contestar unas preguntas, son muy sencillas. Entonces, bueno, por este lado, Guille, vayan decidiendo quién es representante acá y quién va a ser representante acá. Los hermanos que van llegando se van uniendo a uno de los tres grupos. Después de este lado está Guille. Guille va a ser el grupo número 1 y va a tener el caso número 1 aquí, este grupo. ¿Bien? Listo. Vayan leyendo. Es muy sencillo. 10 minutos nomás. Lo leen rápido y contestan las preguntas y ya las socializamos. ¿Quién va a ser de acá? Johnny. ¿Sí te llegó el que dice caso 1? No. ¿Sí? No. ¿Está cada uno? No, todavía. Ay, no puede ser que... ¿Será que lo envió otro Guillermo? Bueno, listo. ¿Y de acá quién va a ser? Andrés. Bien, Andrés. Esa es. Listo, ya. 10 minutos a partir de ahora, 9:14 a las 9:24. Ahí ya con Johnny lees y lo socializas. Contesten lo que ustedes creen según lo que hemos aprendido, lo que hemos hablado. El camino para el Y ya ahorita solucionamos las dudas. Pero no también los hermanos. Preguntas es justo remontar diferentes lo que hemos hablado. Y el otro puede estar trabajando y así viendo es una opción normal por la fe. Todos podemos pues cuando no se puede, pues entonces termina de
saber quién va a estar. Sí. O inclusive el principal puede estar también a medio. ¿Sí? Puedes tener en medio suyo, ya haciendo sus cosas y también. Una parte que no puede precisar bueno, ahí hay interpretación, porque como usted lo dice, sí puede estar de forma errada, porque yo voy un pastor, alguna vez entonces no se pero si hablamos legalmente, el término, o sea, si lo estamos usando de forma legal, el término sí es bien porque va a haber que ser el contrato de laboral. ¿Sí? Pero lo que tú dices también es cierto, porque nosotros lo que hacemos como iglesia es elegir y designar cuál es más bien designar al pastor, porque quien lo ha elegido realmente es el Señor. Y la pregunta, la remuneración debe basarse en necesidad económica, tiempo dedicado o en el llamado. ¿Cómo fue la pregunta? La remuneración debe basarse en necesidad económica, en tiempo dedicado o en el llamado. No, en tiempo dedicado. Por eso, porque es que él dice que puede completar la iglesia. Lo que pasa el Señor dice que todo obrero es digno de su salario. Cuando dices el obrero, o sea, sea la empresa, sea la iglesia, o sea. Bueno, sí, o sea, tienes razón, pero como tenemos que ir a la que entonces hay como que unir en el negocio, pues uno de acuerdo al tiempo, esta situación debe ser. ¿Quedan 5 minutos? Sí, exactamente. Debe someterse que también hay que la remuneración basa en la necesidad económica. Si la iglesia no tiene la posibilidad de poder sustentarlo como es la ley mínima, gasta tiempo en congregación y el pastor. Sí, por eso. puede sostenerse con Es complejo, ¿no? Porque digamos la base es eso, la parte bíblica, porque tú dices, eso no hay, o sea, todos tienen derecho a trabajar, todos, sin importar si está trabajando tiempo completo o no, si necesita todos, ya en segundo plano, ahí ya tenemos que entrar cuál es la razón por la cual le vamos a trabajar. Sí, porque hay una decisión de pagar entre tú y entonces, se puede decir que si a la persona que trabaja tiempo completo debe pagar. Los hermanos que van llegando se van uniendo a uno de los tres grupos que están conformados. Se puede analizar. Puede que ustedes. El que de pronto que trabaja tiempo completo tiene sus ingresos, no necesita. Entonces, en ese caso, se le podría dar a la otra persona que necesita. pero no creo. No, por eso digo, el que puede haber un pastor que está tiempo completo en su iglesia y está bien económicamente. Entonces dice, démosle a eso que necesita. No, pues justamente se los pagó, no son los que se pueden llegar a presentar. Pero el orden que presenta, o sea, digamos, si me quieren tantas variables, es al que tiene que trabajar en tiempo completo, hay que ver de la parte económica, pero si de la parte económica no trabaja. No, es que no se trata solo de la parte económica, es el que viene a hacer la vida. Entonces, que si va a servir acá, merece su sueldo. Sí, la iglesia puede pagar, sí, o sea, debería, por lo menos a uno. Sí, y a nosotros, listo, no lo puede hacer tiempo completo porque la iglesia no tiene la capacidad. Puede, sí, listo, yo voy a estar parcialmente, entonces voy a estar en mi trabajo.
pero todo debe servir a la iglesia, pero no el tiempo explicamos el que se... Por si acaso el tema de las cifras no es relevante, ¿no? Son como ejemplo. Es más como que no se vayan a poner a echar calculadora ni nada de eso ahí. Es más las preguntas. Y si le puede pagar. ¿Quién es el que está ahí? Pues yo digo que eso debe ir sujeto a la palabra del Señor, como él lo dice. Sirve en la iglesia. Pongan cuidado. El pastor no sirve en la iglesia por la Biblia desde hace 8 años. Él tiene un empleo secular como contador y recibe solo unas mensuales. La iglesia contrató hace 2 años al pastor Alejandro de tiempo completo. Hace 2 años. Y si el otro ya está pidiendo, ¿por qué no contrataste? Ponle cuidado, por eso ponle cuidado. Con salario de 1.500.000 porque necesitan presencia constante. Últimamente varios miembros comentan, si al pastor Alejandro le pagan, porque al pastor Mario no. Otros dicen, él no lo necesita porque tiene un buen trabajo. El pastor Mario se siente valorado por el servicio, pero no tan lealtad de algunos hermanos. El pastor Alejandro empieza a salirse. O sea, empiezan a... pero si él lleva 8 años, ¿por qué no? O él lleva 6 años, ¿por qué? Porque de pronto el pastor Mario dijo, no, yo tengo mi colegio. ¿Listo? Se acabó el tiempo. Entonces vamos a comenzar con este grupo. ¿Ya están? ¿Ya la tienen? ¿Sí? ¿Ustedes ya? ¿Ya están? ¿Allá también ya están? Listo, bien. Entonces, son 3 casos diferentes. Así que todos vamos a poner atención porque no es el mismo caso. Entonces vamos a escuchar el grupo número 1. Caso número 1. Por favor, Guille, si quieres, léelo. Toma el micrófono. Bueno, nuestro caso dice, el pastor de tiempo completo versus la economía de la iglesia. Situación. La iglesia Gracia y Paz tiene 60 miembros. El pastor Juanito lleva 4 años sirviendo de tiempo completo. Su salario mensual es de 1.800.000, que representa el 70% de los diezmos y ofrendas. El año pasado la congregación bajó a 45 miembros por migración. La tesorería apenas alcanza para el salario, servicios y mantenimiento. Un grupo de diáconos propone que el pastor vuelva a trabajar secularmente medio tiempo para aliviar las finanzas. Otro grupo dice que eso sería apagar el espíritu y que Dios proveerá si se mantiene la fe. El pastor no ha dicho nada para no presionar. Preguntas: ¿debe la iglesia sostener al pastor de tiempo completo si el número de miembros no lo permite? Y 2. ¿Qué pesa más? Primera de Timoteo 5, 17 y 18 sobre el doble honor. Bueno, nosotros discutimos y bueno, dijimos que no nos posicionamos en lo que, en alguna de las dos propuestas, pero sí es bueno saber que la membresía le interesa resolver la situación como tal, ¿no? Entonces no está mal pensar que de pronto el pastor vuelva a trabajar y suponiendo que de pronto tenga familia, no está mal contemplar esa opción de decir, bueno, si definitivamente los 45 que quedamos, lo que estamos dando es lo que podemos dar, podemos de pronto esforzarnos un poco para dar un poco más, pero si definitivamente en esa evaluación de la situación no se resuelve el tema de sustentar completamente al pastor, no estaría tan descabellado que él pudiera volver a trabajar, entendiendo incluso pues que se puede haber afectada la iglesia porque pues él va a tener menos tiempo para preparar su enseñanza y todo lo demás. Y confiando en el Señor, también es bueno que la membresía acompañe, ¿no? Como hemos visto en las escuelas, que todas las situaciones se deben evaluar con tiempo, que se deben tomar decisiones sabias y que debemos hacer un seguimiento para ver si la decisión que se tomó es correcta. No sé si de aquí del grupo alguien más quiere aportar. ¿Todos estuvieron de acuerdo? Sí. ¿Sí? Pues que al principio estamos mirando que
el fin principal siempre de la iglesia va a ser tratar de sostener, o sea, darle ese doble honor al pastor, que debe ser el primer objetivo que debe tener todo grupo o membresía de la iglesia, debe ser ese fin. Pero cuando ya de pronto nos enfrentamos a situaciones muy difíciles, a una iglesia que puede que esté en una zona bastante compleja, es donde pues evaluábamos lo que decíamos, pero el principal fin que debe tener como tal la membresía de una iglesia muy clara es poder darle al pastor ese doble honor. Gracias. Sí, esto no es muy alejado de la realidad. Hay iglesias de verdad que viven este tipo de situaciones. Es bueno irlas madurando. Muchas gracias. Vamos con él. ¿O alguien quiere opinar de lo que tenía el caso 1? ¿No? Bueno. ¿Quién es el representante de este grupo? Johnny. La situación. El pastor Mario sirve en la iglesia Roca Firme desde hace 8 años. Él tiene un empleo secular como contador y recibe solo auxilio de transporte de 300,000 pesos mensuales. La iglesia contrató hace 2 años al pastor Alejandro de tiempo completo con un salario de 1.500.000 porque necesitan presencia constante. Últimamente varios miembros comentan, si al pastor Alejandro le pagan, ¿por qué al pastor Mario no? Otros dicen, el que él no lo necesita, tiene un buen trabajo, el pastor Mario se siente valorado por el servicio, pero nota frialdad de algunos hermanos, el pastor Alejandro empieza a sentirse incómodo. Las preguntas que nos dieron, ¿es justo remunerar diferente a 2 pastores con distinta carga horaria? Pues lo que hemos aprendido acá es que la iglesia debe pensar de una manera madura, tener sus finanzas pues ya establecidas, viendo qué pueden pagar y qué no pueden pagar, porque hay iglesias como la nuestra que no, a ustedes dos no les hemos podido colaborar como es, correcto, ¿no? Al menos con un salario mínimo. En el caso que están diciendo acá, pues la iglesia está inconforme porque falta madurez, ¿no? Porque si el pastor Mario tiene su trabajo, tiene un ingreso, está bien, pues no necesita de que la iglesia le pague completo. Y el pastor que contrataron, Alejandro, de 1.500.000, pues él va a estar de tiempo completo, o sea, necesita de su salario porque va a estar de tiempo completo con la congregación. La remuneración debe basarse en necesidad económica, en tiempo dedicado o en el llamado. O sea, el llamado es una cosa, el tiempo, la necesidad económica es otra y el tiempo dedicado es otro. El llamado viene de parte del Señor, o sea, fácilmente no, porque servir al Señor no es sencillo como pastor. El llamado viene de parte del Señor. La necesidad económica, pues todos tenemos necesidades económicas, pero también la congregación es la que debe evaluar cuánto se le puede pagar a cada persona. Como el ejemplo, como el caso que expuso Ed Guitaré, que nos envió, depende de la economía que tiene la iglesia y la necesidad que tiene el pastor y el tiempo que va a servir el pastor. Bueno, para complementar también hablábamos de que pues tenemos que ser bíblicos, ¿no? Entonces igual la palabra dice que el obrero es digno de su salario, entonces todos los pastores pues tienen derecho a su salario, ¿no? De acuerdo al ejemplo, acá le da a uno como la sensación de que el pastor que lleva más tiempo también como que se siente un poquito inconforme por esa decisión que tomó la iglesia, ¿no? Entonces creemos y creo yo que esa es una variable que se debe de discutir, ¿no? Porque puede ser que el pastor tenga sus ingresos y no necesite, pero no quiere decir que no lo tengamos en cuenta, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta, también hay que conversar con él si él está dispuesto a ceder ese salario para que se le pague al otro pastor o no, porque pues si lleva más tiempo y también ha estado involucrado en el pastorado, pues digamos que como en orden cronológico él tiene la preeminencia, ¿no? Luego llegó al siguiente y hay que ver también por qué se contrató al otro. O sea, hay bastantes variables, pero dijéramos bíblicamente todos tienen derecho a su salario, hay que tener en cuenta a los dos y no es simplemente pagarle a uno sin tener en cuenta al otro, ¿no?
¿Todos estuvieron de acuerdo ahí? ¿Sí? ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Es que ahorita lo que decía Angelito, de que el hecho de que un pastor fuera más antiguo, pues o sea, que le daba, no sé si fue que entendí mal, que le daba como más, o sea, los mismos derechos, pero pues no se trata ni de antigüedad ni de derechos, sino de situaciones. Vemos que por un lado la otra persona sí está destinando tiempo completo para servir a la iglesia como pastor, mientras que el otro tiene su trabajo secular que antes puede que le permita tener muchísima más estabilidad económica que el pastor que es más reciente, pero que está de tiempo completo. Entonces siento que aunque el otro pastor puede que haya sido el primer pastor que hayan elegido, el hecho de que tenga una antelación no lo hace diferentes. Pienso que se evalúa de acuerdo a cada caso independiente. Creo que la respuesta que ellos dieron, Johnny, también está como muy acorde a lo que acabas de decir. Sí, es lo mismo, ¿cierto? Sí. No, es que hay un pastor que trabaja a medio tiempo, pero es contador, tiene como que buenos ingresos, y el segundo entró más reciente a tiempo completo y con más salario. Entonces como que el que llevaba antes no se siente como tan cómodo con eso y eso. Tiene un reconocimiento, un emolumento eclesiástico. De la paridad y de la igualdad. No están tratados con el hecho de que el otro sea más antiguo, no le da más derechos. Sí, estamos hablando más que todo como lo económico y lo administrativo. En cuanto a autoridad, ya nosotros sabemos que todos son iguales, y en el poder de voto y decisión también, todos son iguales. Así sea que trabaje de tiempo completo o no. Solo una corrección dentro del texto. Lo que pasa es que el primer pastor, el que lleva 8 años, a diferencia, entre comillas, pero que llega corrigiendo, sí se siente valorado. Claro, sí. Sí, se siente. Claro, es que sí se en el texto siente dice que sí se siente valorado, entonces, digamos, cambia la perspectiva. Sí, es más como una incomodidad de las personas, no de los pastores. Sí. Bueno, bien. Eso ya son datos que no, era más las preguntas. Bien. Ya. Listo, dale, Andresito. Listo, tenemos el caso número 3. El pastor Luis pastorea la iglesia Nuevo Pacto de 120 personas. Su salario es de 2.200.000 pesos, fijado por la Junta. Además, viaja 2 veces al mes a predicar en otras ciudades y recibe ofrendas personales de 400.000 a 800.000 pesos por evento. Él lo declara a la Junta, pero no pasa por tesorería. Un miembro antiguo pregunta en asamblea: ¿esas ofrendas no deberían entrar a la iglesia para pagar la deuda del templo? El pastor responde que son honorarios por ministerio externo y que en 1 Corintios 9 le da el derecho. La congregación se divide entre los que lo defienden y los que piden total transparencia. Las preguntas son las siguientes. ¿Las ofrendas recibidas por el ministerio externo pertenecen al pastor o a la iglesia? Entonces aquí con mis hermanos llegamos a las siguientes conclusiones, según lo que dice la palabra del Señor. Con respecto a la primera pregunta, que si las ofrendas son recibidas por el ministerio externo o pertenecen al pastor o a la iglesia, concluimos que pertenecen al pastor, ya que él trabaja pues de lo que es el evangelio del ministerio externo, a pesar de que está recibiendo un sueldo fijo por parte de la iglesia, además de que tampoco se especifica si dentro de ese mismo salario se da adiciones o salarios auxiliares para pagar esos viajes que se da, no lo menciona tampoco. Entonces se asume de una parte que sale del sueldo que él se le está pagando, ¿no? También llegamos a que los que proclaman del Evangelio también vivan del Evangelio, como dice en 1 Corintios 9:14, que se los voy a leer. Así también ordenó el Señor, que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Entonces, esa es la respuesta con respecto a la primera pregunta. En la segunda pregunta se nos pregunta ¿cómo se establece una política clara de remuneración y transparencia sin deshonrar al obrero?
Entonces, esta es la respuesta. Cada obrero es digno de su salario. La iglesia es quien debe sustentar al pastor, que ya vemos que de una parte sí lo hace, pero pues sabemos que él externamente trabaja predicando el evangelio y que yo, como ya lo vivimos anteriormente, es digno de poder recibir esas ofrendas externas. También como lo dice en 1 Timoteo 5:18, que dice, porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, el obrero es digno de su salario. Eso lo vemos en 1 Timoteo 5:18. Y con respecto a la tercera pregunta, ¿qué límites bíblicos y administrativos se aplican? Lo que es de la iglesia debe pasar, sí o sí, debe pasar por la tesorería, y si digamos estas ofrendas se dieran directamente por parte de las congregaciones externas hacia la iglesia, eso tiene que ser declarado obviamente por el pastor. Pero pues si es una ofrenda que es dirigida específicamente para el pastor, pues el pastor debe poder de quedarse con esa ofrenda, ¿no? Eso también lo vemos en 1 Corintios 9:3. Mi defensa contra los que me examinan es esta: ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? Sí. Ese es el... ¿Todos estuvieron de acuerdo? Sí. Listo, bien. Bueno, mis hermanos, este es un ejercicio solamente para que ustedes vean de pronto cómo se pueden presentar algunos casos en cuanto al tema de la remuneración de los ancianos. ¿Listo? Ya ahorita vamos a ir aclarando algunas cosas. Eso es lo que me voy a proponer en este poquito tiempo que me queda. Voy a tratar de avanzar rápidamente y al final, si hay preguntas, guarden las preguntas y me las dicen, ¿bien? Bueno, lo primero que quiero decirles a todos ustedes es que el tema de la remuneración de ancianos puede llegar a ser un tema sensible dentro de nosotros, ¿verdad? ¿Sí les ha pasado? ¿Sí lo sienten así? Nosotros vemos hoy en las iglesias que este tema es sensible, en la congregación en general, y de hecho para los mismos pastores que trabajan es un tema sensible. Los pastores que han pasado a la reforma, a ser bíblicos, prefieren ya ni siquiera hablar de esto. Sin embargo, es el consejo que está también en la Escritura. Y es sensible sobre todo porque la iglesia de Latinoamérica, sobre todo, ha sido víctima de abusos, de manipulación por parte de personas que se hacen llamar hombres o mujeres de Dios, los cuales han alejado a la iglesia de la verdad, de la palabra del Señor, han querido sacar provecho, han querido obtener ganancias, ¿sí? Y eso no lo menciona la palabra del Señor, esas cosas que ellos hacen. Nosotros hemos sido víctimas en algún sentido, ¿no? ¿Sí? Digo que en algún sentido porque nosotros también como cristianos somos responsables de examinar qué es lo que se nos está enseñando, porque todos tenemos Biblia, por lo menos la tenemos en el teléfono. Somos responsables de leer nuestras Biblias y ver si lo que se nos enseña es cierto o no. Entonces, en un sentido sí hemos sido víctimas de manipulación, pero en otro sentido no, también somos culpables. A veces nos ocupamos de culpar a los falsos maestros que le sacan dinero a la gente, pero nosotros no nos sentimos responsables por no leer la palabra. Sin embargo, hay otra cara de la moneda que yo quería y que estaba meditando y quería mencionar acá. Y la otra cara de la moneda es que cuando nosotros nos convertimos entonces en una iglesia bíblica, reformada, bautista, protestante, fácilmente podemos pasar de ser víctimas a ser victimarios. Y esto yo lo digo porque cuando llegamos a este camino, creemos de alguna manera que entonces ya no tenemos nosotros ninguna obligación de dar nada. Ya entonces somos libres financieramente y no hay que dar nada en la iglesia, pasamos al otro extremo, ya no hay, ya el diezmo, eso es cosa del Antiguo Testamento, ofrendar, entonces pasamos a no dar para la obra del ministerio y dentro de esto incluye pues el salario, la remuneración del pastor. Entonces nos volvemos insensibles y como lo hemos visto, nos volvemos crueles. Eso es lo mismo que dice la palabra en el apóstol Pablo, ¿no? Estaríamos colocándole voz al buey del pastor.
que trabaja. Por lo tanto, mis hermanos, es importante que revisemos entonces qué es lo que dice la Biblia acerca de la remuneración de los pastores. Entonces vamos a ir a varios pasajes. Ustedes van a tener ahí sus Biblias abiertas y lo vamos a tratar de ver qué es lo que dice. Entonces, lo primero es el derecho de los pastores a ser remunerados. Primera de Corintios 9, 1 al 18. Primera de Corintios 9, del 1 al 18. Como estamos así corticos de tiempo, yo les voy a leer. ¿Bien? Pero abran sus Biblias para que ustedes verifiquen ahí que es cierto lo que yo leo y no le cambio nada. Primera de Corintios 9, 1 al 18 dice: no soy libre, no soy apóstol. Recuerden que escribe Pablo, ¿no? No he visto a Jesús, nuestro Señor. ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy, pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Verso 3. Mi defensa contra los que me examinan es esta: ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Oye, una pausa ahí, me pareció muy curioso que aquí Pablo habla de Cefas, es decir, de Pedro, y él está diciendo que Cefas anda con su esposa para todo lado. ¿Sí ves? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? Verso 8. ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera morir que permitir que alguien me prive de esta gloria. Porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el Evangelio. Porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el Evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho como predicador del Evangelio. Si se dan cuenta que Pablo en este solo capítulo nombra como 4 veces la palabra derecho, o sea, está hablando de un derecho que tiene como predicador y como pastor. Pero Pablo y Bernabé no recibieron esta remuneración porque ellos, no porque se sintieran incómodos, no porque, ay, no, es que me da pena, sino que la razón por la que ellos decidieron recibir no recibir la remuneración en la iglesia de Corinto era porque recibirla, como lo vemos ahí, era una amenaza para la predicación del Evangelio en el contexto específico de la iglesia de Corinto. En ese viaje que ellos hicieron misionero, en ese contexto específico.
Pablo entonces tenía un trabajo secular, eso lo vemos en el libro de los Hechos. Él tenía un trabajo y él se sostenía con la fabricación de carpas. Él hacía carpas. Y durante ese segundo viaje misionero, él se sustentó con su propio trabajo. Pero entonces nosotros no podemos hacer entonces de esto una doctrina. La fabricación de carpas, ¿sí? Como que la fabricación de carpas es el modelo que puede sonar, como que este es un siervo porque él no cobra, él antes le da, él no hace uso del derecho. Él antes le da a las personas mercado. Eso puede sonar muy noble del pastor, pero esto no aplica en el contexto de la iglesia como lo vemos hoy en día. De hecho, Pablo está diciendo que es un derecho. Entonces, si la iglesia necesita que un pastor abandone su profesión, su trabajo, su vocación, por el bien de la iglesia misma, mis hermanos, pues eso bienvenido sea. Los hombres dotados por el Señor están calificados para el servicio del ministerio. Estos hombres no deberían esconderse tras el lema de voy a fabricar carpas, es decir, voy a tener mi trabajo para no ponerle la carga a la iglesia. Porque de hecho esto es un mal que se le hace a la misma iglesia. Creo que alguno de este grupo lo dijo, creo que fue Johnny. Porque la iglesia necesita crecer en la generosidad y sostener a sus pastores. Entonces en el capítulo 8, que es el que está antes del 9, me esforcé mucho para llegar a esa conclusión. Pablo dice que no acepta dinero de los corintios para ilustrar la forma en que renunció voluntariamente a sus derechos, ¿sí? Pero su objetivo final era demostrar a los corintios que ellos también debían renunciar a sus derechos. Esa era la idea de Pablo al renunciar él. Y ellos debían renunciar a sus derechos de no comer ciertos alimentos para no ofender al hermano débil. De eso se trata lo que Pablo estaba hablando ahí. Entonces esa es la razón por la que en el capítulo 9, que está después del 8, Pablo ofrece entonces estas razones para decir por qué él tiene derecho a recibir entonces una compensación económica por su trabajo en medio de la iglesia de los Corintios. Lo que Pablo quiso decir al final entonces es que a pesar de que él tenía derecho a recibir de la iglesia una remuneración, él se negó a recibirla para que el evangelio no fuera afectado, y ahí entonces hay una razón de mayor peso para él no recibir. Y creo que pues este no es el caso ni de esta iglesia, ni tampoco del contexto de la iglesia en Latinoamérica por lo menos, ¿sí? Entonces Pablo dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Y si hablamos de ese contexto también de lo que está citando Pablo, él cita Deuteronomio, para que tengan la cita 25:4, que dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Y es que los bueyes hacían un trabajo importante en el campo, y la idea era que mientras hacían ese trabajo, pues que no le pusieran un bozal, es muy sencillo de entender realmente, sino que tuvieran la libertad de que mientras el buey iba arando, pues pueda ir comiendo debajo del sol fuerte de la Palestina de aquellos tiempos, ¿sí? Todo lo que caía debajo el buey podía comer. Entonces lo que Pablo quiere enseñar acá es que sería cruel negarles a los que trabajan del evangelio que coman del fruto de su trabajo, de lo que hacen. Eso es lo que finalmente Pablo les quiere decir. Porque lo que él quiere decir es algo así como que si los animales hacen el trabajo de trillar, no se les puede negar que coman, que disfruten de su trabajo, pues entonces mucho menos a los hombres que trabajan y que hacen bien su labor, ¿verdad? Pablo entonces aplica este principio a sí mismo, a su ministerio, y de hecho también por extensión a todos los ancianos y pastores que trabajan en el evangelio. Bien, eso finalmente lo dice, esto es una orden divina. En el versículo 14 dice, así también ordenó el Señor. Así ordenó el Señor.
que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Bien, el otro pasaje es el que vimos en la enseñanza de hace 15 días, en 1 Timoteo 5, ¿recuerdan? 1 Timoteo 5:17 dice que los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Entonces, más o menos lo que está diciendo Pablo acá, más o menos no, lo que está diciendo Pablo es que el anciano es digno de doble honor. En un sentido, se honra porque se respeta, ¿verdad? Respetamos la autoridad de esta persona que es llamada por el Señor, y en otro sentido también se honra en la remuneración. Y en el mismo contexto de este pasaje, ustedes lo pueden ver allí, que empieza al principio del capítulo 5 diciendo que hay que honrar las viudas, ¿sí? Él dice, honra a las viudas que en verdad son viudas. Está volviendo a hablar de honrar. Y claramente, ustedes lo pueden ver, que Pablo no se está refiriendo a que hay que orar por las viudas solamente y ya, o que hay que darles ánimo. Él está hablando de una ayuda financiera. Él está hablando de algo que es tangible. Tangible. Si no me creen, búsquenlo en sus Biblias, 1 Timoteo 5:3. Bueno, 4. Para que ustedes noten que está hablando de una ayuda financiera, material, dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Una ayuda material, ¿verdad? Más adelante, versículo 8 dice, pero si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Sí o no? Y en el versículo 16 dice, si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Entonces está hablando de una ayuda material, esa honra a las viudas que en verdad son viudas, en ese contexto está hablando de lo financiero, ese es el contexto inmediato. Y ahí mismo entonces, después del 17, que sigue el 18, dice, la escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y luego dice, y el obrero es digno de su salario. Entonces Pablo cita Deuteronomio y cita las palabras del Nuevo Testamento, una parte del Antiguo y una parte del Nuevo, para indicar que toda la escritura habla de que el obrero es digno de su salario, de que se debe honrar a los pastores en lo económico. Las palabras de Jesús, el obrero es digno de su salario, confirman que Pablo está hablando de esto. Entonces, mis hermanos, en ese caso, el pastor que dedica su tiempo al liderazgo y a la enseñanza debe no solo ser respetado por sus funciones, sino también recibir una compensación financiera. ¿Bien? ¿Dudas? No. Bueno, si tienen dudas, ahorita al final, anótelas. Otro pasaje que nos habla de esto precisamente es Lucas 17, que nos va a mostrar las palabras de Jesús. Esas palabras están en el contexto de cuando Jesús envía a sus discípulos, a los 70, y Él les dice las siguientes palabras: permanezcan entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa. Entonces, algunos estudiosos piensan que el Señor Jesús está citando también el Antiguo Testamento en Deuteronomio, precisamente en ese mismo capítulo 24, los versos 14 y 15. Deuteronomio 24, 14 y 15, que dice: no oprimirás al jornalero pobre y necesitado, ya sea
uno de tus conciudadanos o uno de los extranjeros que habita en tu tierra y en tus ciudades. En su día le darás su jornal antes de la puesta del sol, porque es pobre y ha puesto su corazón en él, para que él no clame contra ti al Señor y llegue a ser pecado en ti. ¿Sí? Darle al jornalero, al trabajador, lo que le corresponde. Si no, es pecado. Y también Levítico 19:13. Levítico 19:13 dice: no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. Se piensa entonces que Jesús está citando estos pasajes del Antiguo Testamento. Las palabras de Jesús fueron pronunciadas aquí en este contexto de estos hombres, de estos 70 que fueron enviados para una misión de predicar el Evangelio. Y ellos debían ser sostenidos por los demás a donde fueran llegando debido a su trabajo. Sencillo, ¿verdad? El Señor Jesús entonces y el apóstol Pablo argumentan, finalmente podemos concluir esto, que los ancianos deben recibir salario, que deben llevar a cabo un trabajo en la iglesia y deben ser pagos por ese trabajo. Por eso es importante que nosotros como iglesia entendamos que esto es un mandato de Cristo mismo, ¿sí? Pablo lo entendió y por eso también usa las palabras de Jesús ahí, en ese sentido. Y otro pasaje, Gálatas 6:6 dice: y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Aquí Pablo está haciendo una distinción entre los que enseñan y los que son enseñados, ¿sí? Los que enseñan y los que reciben la enseñanza. Y este versículo enseña, mis hermanos, algo muy sencillo. Había una clase de maestros de la palabra a tal punto que debían ser sostenidos económicamente. ¿Sí o no? Dice, al que le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Eso demuestra, mis hermanos, que la tarea de la enseñanza en la iglesia es una tarea que requiere tiempo, ¿verdad? Que requiere esfuerzo y de alguna manera lo suficiente como para sostener a esa persona que ha dedicado tiempo y esfuerzo económicamente. La iglesia debe asegurarse entonces de sostener a sus pastores económicamente, porque ellos son capacitados por el Señor, llamados por el Señor para enseñar, pero también, como dijo el apóstol Pablo, porque es un derecho por la labor para la que han sido ordenados por el mismo Señor. Entonces, en resumen, la Biblia enseña claramente que aquellos que trabajan para la iglesia merecen ¿qué? Ser remunerados. Sí, y aquí es donde toca hacer esta aclaración en este punto. Tenemos claro que el pastor debe ser remunerado, ¿verdad? Por la palabra lo hemos visto. Pero tampoco entonces se trata de elevarle el nivel de vida al pastor, ¿no? Por encima de la congregación, que gane más que todos y que empiece a mostrar la buena vida que se está llevando, su buen vestido, su buena camioneta, ¿verdad? Su buena casa. No, eso ya es desviar la iglesia hacia el evangelio de la prosperidad y de eso no es lo que estamos hablando acá. Creo que pues es bueno recordarlo en este momento. Yo sé que muchos aquí ya lo tenemos claro, pero es bueno recordar. No se trata de eso, mis hermanos. Más bien yo creo que se trata de que nosotros como cristianos podamos permitirle al pastor servir tranquilamente, ¿sí? Sosteniéndolo económicamente, sosteniéndolos, porque estamos hablando de pluralidad. Nosotros debemos aspirar a ser una iglesia que tenga pluralidad de ancianos, paridad de ancianos
y que esas personas puedan ser sostenidos. El asunto de remunerar a tus pastores es un asunto de la palabra del Señor, no es algo de cultura, es la palabra, es un mandato bíblico y debe manejarse como tal, ¿sí o no? Bíblicamente. ¿Y por qué lo digo bíblicamente? Porque, mis hermanos, yo espero que no sea el caso de Casa del Evangelio, pero he visto muchas iglesias, muchos casos donde la gran comisión se ve obstaculizada por nuestro descuido de este tema. Como les decía al principio, hemos pasado de ser las víctimas a ser esos victimarios a los que ponen el bozal al buey, al buey del pastor. Mis hermanos, hay casos donde la palabra de Dios languidece en el púlpito porque las iglesias se les ha enseñado, tal vez mal, pero tampoco se están preocupando de darle el honor que corresponde a los pastores. Más bien hay iglesias donde están más preocupadas por el edificio, por tener ahorros, por proyectos, ¿sí?, que Dios realmente al final no ha llamado. Y han descuidado entonces a los hombres que se han entregado en cuerpo y alma al ministerio de la palabra. Y hemos llamado entonces erróneamente, incluso pecaminosamente, a hombres a elegir entre obedecer el llamado para proveer a sus propias familias. Estos pastores están ahí a veces entre la espada y la pared. ¿Qué hago para sostener a mi familia, pero al mismo tiempo poder servir a la iglesia en el llamado que Dios me ha hecho? Entonces, mis hermanos, Dios puede llamar pastores, misioneros, y de hecho Dios puede llamar a personas en algún momento a vivir dificultades económicas, pero eso ya es un asunto entre Dios y el pastor, ¿sí? No de la iglesia. Ninguna iglesia podría hacer de su política de pagos o de ministerial probar a los pastores a ver qué tan fieles son cuando les dan poco. ¿Sí? Mis hermanos, tengo que decirles que este tema aún para mí mismo es incómodo, porque de alguna manera pues Nico y yo somos las personas que estamos al frente en el liderazgo de la iglesia, pero por eso quería que lo viéramos a través de la palabra, porque si algo respalda esto es la palabra del Señor, y no queremos en ningún momento nosotros imponernos o manipularlos. Eso del Evangelio de la Prosperidad ya quedó en el pasado, ¿verdad? Así que es eso lo que nosotros debemos tener en cuenta en este tema de la remuneración. Y si se dan cuenta, como con los casos que al principio ustedes vieron, los problemas de dinero también se pueden dañar la unidad aún de la iglesia. Pensemos en esto bíblicamente y propongámonos ser una iglesia bíblica también en esto. Amén. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Nos quedó tiempo? ¿Bien? Corrí un poquito, pero nos dio. Tenemos unos 5 minuticos para preguntas. ¿Quién quiere preguntar? Hermana Angélica. ¿Queja, reclamo? Yo pienso que lamentablemente lo que tú decías, el peligro que hemos tenido, especialmente los que hemos salido de iglesias donde se predicaba la prosperidad, donde allá sí diezmábamos, allá sí ofrendábamos, allá sí pactábamos, allá sí se hacía todo lo que estas iglesias llevaban, pero cuando llegamos a la sana doctrina nos vamos al otro extremo. Entonces yo pienso, por decir, esta semana me gustaba mucho porque el podcast de Nancy fue muy enfocado al tema financiero y hacía mucho énfasis de que a pesar de que ya nosotros, pues la palabra nos enseña que no es un diezmo obligatorio,
sí es importante que nosotros dentro de esas finanzas y como cristianos debemos tener también algo que debemos demostrar es tener unas finanzas sanas también como cristianos, que ese 10% como mínimo también fuera lo que nosotros estemos aportando. Entonces yo pienso que aunque se está hablando desde el sostenimiento del pastor, también es bueno que nosotros evaluemos nuestros presupuestos, evaluemos nuestros ingresos y también que seamos conscientes de mirar, venga, yo qué le estoy dando al Señor, porque cuando teníamos ese versículo que nos decía que robábamos, que le estábamos quitando al Señor lo que era de Él, porque en ese momento Él sí dábamos, pero ahorita que tenemos la libertad de Cristo a través de la sana doctrina, ¿por qué nosotros hemos dejado para el Señor lo que me sobra? Me sobró. Entonces, primero todos mis gastos y después lo que me sobra. Y eso lo hablaban en el podcast. Lo primero del cristiano debería ser su ofrenda para el Señor y ahí sí empezar a organizar todo el resto de las finanzas que requiere, y es el extremo al que nos vamos cuando hemos tenido pronto esas experiencias. Y yo pienso que siempre lo más importante de nuestras finanzas debe ser para el Señor y debe ser lo primero en nuestros presupuestos. Entonces quería hacer esta observación. Sí, gracias. Sí, definitivamente el tema del dinero es más que dinero. Para nosotros como iglesia es más que dinero, como creyentes, porque si Cristo nos ha hecho libres y tenemos libertad también financiera, no es para retener, sino para ser generosos. En la Biblia siempre nos habla de la generosidad, nunca nos habla de lo contrario en cuanto al dinero. ¿Quién levantó la mano? Guille, ¿alguien más? Guille, Andrés, dale Guille. Para complementar un poco el tema y reflexionar sobre todo porque éramos nosotros víctimas de pasamos a ser victimarios. Yo me acordaba que cuando salimos de allá, de manera particular, yo leí mucho Jeremías y era una palabra más que para la iglesia, era una palabra muy para mí que decía como son víctimas de ellos porque siguen sus propios deseos y solo piensan en sus barrigas. Entonces, y eso pasó acá en Casa del Evangelio. Salimos de allá y antes todos eran una adulación y no hallaban qué darle al pastor cuando estaban en el engaño, y cuando pasó acá el pastor Víctor tuvo hasta que trabajar armando muebles, no para el sustento de su casa sino para el sustento de la propia iglesia, porque las finanzas se redujeron casi que a cero. Entonces el arriendo salía de ese trabajo del pastor. Entonces los domingos predicaban, lo escuchaban con consejerías, una cosa y la otra, y al final los diezmos y las ofrendas eran insignificantes. Entonces nosotros solemos caer tanto en ser víctimas como en ser victimarios, porque realmente solo pensamos en nosotros. El egoísmo en nosotros es algo que debemos cuidarnos porque es natural. No vamos a esforzarnos por ay no, de verdad yo tengo que pensar un poco más. No, va a ocurrir de manera tan natural que ni nos vamos a dar cuenta. Entonces eso hace parte también como de nuestro pecado. De alguna manera no estamos siendo generosos con la iglesia y no estamos cumpliendo estos principios bíblicos de ofrendar y de sustentar a quienes nos enseñan, es porque todavía hay pecado en nosotros de egoísmo. Entonces es bueno que reflexionemos en esto. Ya sabemos que el engaño está allá, pero cuánto de nosotros aquí dentro de lo bíblico estamos continuamos haciendo mal el entendimiento de las palabras y seguimos, o sea, la misma intención por la cual fuimos engañados, ahí está en nuestro corazón. Ahora ya no nos engañan, pero nuestro corazón sigue ahí de primeras en el lugar de lo correcto. En la sección Cavando Más Profundo podemos ver que al final se trata de nosotros otra vez, volvemos al mismo ídolo, ¿no? El ídolo que somos nosotros. Bien, Guille, sí. Y si cavamos más profundo, al final ni siquiera se trata del pastor, ¿no? Se trata de que la iglesia crezca de la manera como Dios quiere que crezca. Se trata de la gran comisión, se trata del reino, se trata de su misma obra. Y la remuneración del pastor es algo que hace parte de eso, pero no es el fin en sí mismo. Andrés, ¿cierto? Yo solamente con una conclusión nada más que yo creo es que el obrero del Señor, en este caso el pastor, debería de poder vivir el Evangelio, de pasar más tiempo estudiando la palabra, en su casa, con su familia,
de la palabra para enseñar a su congregación. Y la iglesia debería de preocuparse porque ese hombre de Dios pueda servir completamente al Señor. Sí, precisamente esa es una de las razones por la que la iglesia primitiva, en Hechos 6, deciden tener los primeros diáconos, ¿no? Esas 7 hombres sabios, llenos del Espíritu Santo, para que los apóstoles pudiesen dedicarse a la palabra y a la oración. Entonces, si lo vemos por este lado, también debería ser un muy buen objetivo, porque al final todos ganamos. ¿Sí o no? ¿Que alguien más levantó la mano? ¿Nadie más? Bueno, bien, esto es, mis hermanos, hay mucho que se podría decir de esto. De hecho, como ya les hemos anunciado, las próximas escuelas dominicales van a tratar del tema de finanzas bíblicas, porque creo que es algo que nos hace falta mucho. Entonces, prepárense, mis hermanos, que lo que viene está bueno. Vamos a hablar de plata. Plata. ¿Listo? Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Rey de la Gloria, buen Dios, por tu palabra, Señor. Definitivamente hay luz en ella. Nos edifican, nos alumbran y nos guían, Señor, para que hagamos las cosas, Señor, de una manera sabia, Señor, y beneficiosa. Sobre todo también, Señor, de una manera que te honre. Te pedimos, buen Dios, que nos guíes en este camino, que nos ayudes, que nos permitas crecer en el entendimiento de tu palabra, Señor, también respecto a lo que dice tu palabra del dinero. Ayuda a tu iglesia, Señor. Permítenos, Señor, ser fieles. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, entonces 15 minutos y ya volvemos. Ya saben, hagan chichi, tomen tinto y hablen.